En una oportunidad, un hermano coordinador de una comunidad me llamó por teléfono y me dijo: hermano, queremos invitarlo para que nos dé un retiro a los servidores. Yo le pregunté, ¿y la temática cuál va a ser? Y él me dijo, así puntualmente: ¿cómo afectan nuestras emociones en la convivencia con los hermanos servidores? Y me pareció un tema tan importante, no solo para haberlo dado en esa comunidad, sino para que todos los que forman parte de una comunidad apostólica y que están en sintonía de esa transmisión puedan enriquecerse de esto, que como psicólogo lo haré desde la perspectiva de consejería psicológica profesional, pero también como predicador lo haré desde la perspectiva de la consejería espiritual. ¿De qué vamos a hablar? De inteligencia emocional y de la vida espiritual. Y voy a basarme en una cita bíblica y leeré el texto de ella. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 36 al 39, en el contexto de una pregunta que un fariseo le hizo a Jesús. Y dice así la palabra del Señor: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús, en esta cita, en este texto, nos menciona tres elementos con los que vamos a amar a Dios: con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Esos tres elementos engloban la totalidad del ser humano. Pero hoy solo quiero referirme a una de estas tres áreas, y que no podemos sectorizarlas, que no forma parte del alma, que no forma parte del corazón y que no forma parte de la mente. Estas tres áreas involucran la unidad, toda la globalidad de lo que somos nosotros como seres humanos. Seres racionales, seres dotados de intelectualidad, de voluntariedad, de libertad, pero seres también que a veces esa libertad la desbordamos y la convertimos en libertinaje. De esa vida emocional que a veces la desbordamos y la convertimos en discusiones, en pleitos, en altercados, en nuestras comunidades, sobre todo cuando tenemos un servicio que dar. Estamos hablando del bienestar espiritual, que no debe ir al margen o no debe de ir sectorizado, separado del bienestar emocional. La inteligencia emocional es definida como la capacidad que todos los seres humanos tenemos para reconocer, comprender y manejar nuestras emociones y las emociones de los demás. Esta habilidad nos permite construir relaciones interpersonales adecuadas, saludables, empáticas, mantener una paz interior también. Nuestra conducta se vuelve más proactiva que reactiva. Y esto nos permite fortalecer las bases para un crecimiento humano, para un desarrollo humano, pero también para un desarrollo espiritual. Inteligencia emocional, la capacidad de manejar nuestras emociones. Y no podemos decir inteligencia espiritual, pero como hoy se habla hasta de la inteligencia artificial, podríamos acuñar esa frase, ¿por qué no? Inteligencia espiritual, que yo le llamaría también crecimiento espiritual. Ningún servidor, ningún miembro de una comunidad
puede sentirse o hacerse ver como alguien que ha crecido espiritualmente si no ha logrado crecer emocionalmente. Es decir, adquirir un control y un dominio sobre sus emociones. Porque al final de cuentas, no es la falta de espiritualidad la que nos lleva a discutir, a pelear, a sentir que los demás no piensan como yo, que yo no pienso como los demás, que me miran de menos, que yo me siento más que los demás, que me critican, que yo también señalo y miro con desdén a algún hermano en la comunidad. Es necesario que construyamos relaciones sociales saludables. Es necesario que tomemos decisiones acertadas, pero también es necesario que mantengamos una paz interior para que podamos mantener una paz en la comunidad. Al desarrollar nuestra inteligencia emocional, y recuerdo que sin ser tan técnicos ni tan específicos para las definiciones, la inteligencia emocional debe ser entendida como el manejo, la capacidad que yo tengo de reconocer y de conducir mis emociones, me permiten un crecimiento humano, personal, pero también me ayuda para un desarrollo espiritual. Pero para darnos un poquito más a entender, y aquí va el aspecto psicológico, que quizá a algunos les parece, ¿y por qué va a hablar de psicología en una predicación? Pues mira que esto no es una predicación. Esto es un compartir nada más desde la perspectiva de un psicólogo que es predicador católico laico también. Cuando nosotros decimos inteligencia emocional, ¿a qué nos referimos? Número uno, al manejo de las emociones. Pero ahora viene una pregunta interesante. Ojalá y tú sepas la respuesta. Pero qué bueno también que lo que hoy voy a compartir te ilumine el camino. ¿Cuáles son los componentes claves de la inteligencia emocional? En primer lugar, la autoconciencia. Es decir, la capacidad que tenemos para reconocer y comprender nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos, nuestras propias motivaciones. En pocas palabras, la autoconciencia es el conocimiento pleno de nosotros mismos, de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Como decía el filósofo chino Lao Tse, quien conoce a los demás es inteligente, pero quien se conoce a sí mismo es sabio. El segundo componente de la inteligencia emocional es la autorregulación o el autocontrol. La autorregulación o el autocontrol no es hacer lo que siento, es elegir qué hacer con lo que siento. Porque si un hermano me mira mal en una comunidad, si un hermano me habla mal, me habla fuerte, ¿qué siento? Y no voy a hacer lo que siento, porque lo que siento es el deseo de responder con el mismo garbo con que me han ofendido. Por lo tanto, el autocontrol de mis emociones no es hacer lo que siento, sino elegir qué hacer con lo que siento. Para los que tienen mi edad van a entender lo que voy a decir ahorita. Y lo voy a decir en el tono que lo decía el personaje del cómic mexicano llamado Calimán, el personaje. Parece que no tiene cupo Calimán en esto, pero bueno, es importante como seres pensantes oír también lo que desde niño lo oí por primera vez. Yo tenía 9 años cuando oía esa serie de Calimán en la radio. Y este Calimán decía en este tono, se lo decía a su ayudante llamado Solín. Y le decía, recuerda Solín, que no hay fuerza más poderosa
que la mente humana. Y quien domina la mente, lo domina todo. Eso se me quedó grabado a mí. Y esa es una gran verdad que se debe quedar grabada en ti también. Recuerda, solo que yo no soy Calimán. Soy el hermano Jorge Gómez, que también más de alguna vez me he desbordado en las emociones. Y que como psicólogo quiero compartirte, y como predicador laico, esta gran verdad, que lo más poderoso que tú tienes es tu mente. Y que si dominas tu mente, puedes dominar todo lo demás. La autorregulación, el autocontrol, es el segundo componente de la inteligencia emocional. Tercer componente, la motivación. Es un proceso que inicia, que guía y que mantiene la conducta orientada hacia esas metas que quieres alcanzar. Es el impulso interno, estoy hablando de la motivación, que nos lleva a actuar, ya sea para satisfacer una necesidad básica o para lograr objetivos más complejos. Y aquí en esta definición no cae más y mejor que aquella frase del primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, ese hombre que lideró al pueblo de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Él decía, el pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. El optimista ve la oportunidad en cada dificultad. ¿Cuántas veces en nuestras relaciones con los hermanos de la comunidad perdemos la oportunidad viendo solo la dificultad? Y el cuarto elemento que conforma parte de la inteligencia emocional es la empatía. Nosotros hemos oído la palabra, esa persona es simpática. También esa persona es antipática. O hemos oído decir, esa persona es apática. O sea que no es ni simpática ni antipática, es apática. No genera ninguna simpatía, ni genera algún sentimiento positivo. Pero difícilmente podemos oír decir, esa persona es empática. Quizá porque no conocemos el término empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de la otra persona, poniéndose en el lugar de esa persona. Y a este respecto, el gran psicólogo norteamericano de hace muchos años atrás, llamado Carl Rogers, dice lo siguiente: ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en los ojos del otro. Es ver con los ojos del otro, es ponerse en el lugar del otro. Estos componentes trabajan en su conjunto para ayudarnos a comprender nuestro panorama emocional y conectar significativamente con los demás. Aquí, hermanos, la inteligencia emocional hay que verla en la vida cotidiana. La inteligencia emocional, no se olviden. Cada vez que oigan inteligencia emocional, piensen en el manejo, mi capacidad de manejar mis emociones. Esta inteligencia emocional guía nuestras respuestas ante los desafíos, ante los conflictos, ante las realizaciones y las frustraciones. Nos ayuda a manejar el estrés laboral, por ejemplo, a mantener buenas relaciones familiares y un buen desenvolvimiento en las interrelaciones sociales. Pero también me interesa mucho ver la interacción de la inteligencia emocional y de la fe. Ahí es donde se junta lo psicológico y lo espiritual. Porque algunos dicen, es que esto no es de psicología, esto es de fe. Pero es que no podemos separar fe
y razonamiento. No podemos separar al ser espiritual y al ser emocional que existe en cada uno de nosotros. Aunque la inteligencia emocional y la vida espiritual pueden parecer que son mundos distintos, las investigaciones han demostrado una fuerte conexión entre la inteligencia emocional y el bienestar espiritual. A medida que desarrollamos la conciencia emocional y las habilidades de autorregulación, vamos creando una relación armoniosa entre nuestro crecimiento emocional y un crecimiento espiritual. La inteligencia emocional en nuestra vida espiritual revela varios elementos que se interconexionan y espero darme a entender. Por ejemplo, la autoconciencia, es decir, la conciencia que tengo de mí mismo, es un reflejo de la reflexión espiritual. La empatía, que es ponerse en los zapatos del prójimo, del otro, nos alinea con la caridad cristiana. Porque nadie puede hacer obras de misericordia sintiendo lástima, sintiendo o viendo miserable a aquel que necesita. Es que tiene, como dijo San Pablo, que aprender a reír con el que ríe y a llorar con el que llora. Y la empatía entonces, ya en la versión cristiana o en el contenido espiritual, tiene que ver con la caridad cristiana, con las obras de misericordia. Y la regulación emocional se asemeja bastante a las prácticas contemplativas, a la meditación. Veamos entonces, hermanos, cómo la inteligencia emocional, en el contexto de las enseñanzas católicas, recordando el mandamiento nuevo del amor que leímos al principio de esta reflexión, dado pues que las enseñanzas católicas enfatizan la integración de la mente, cuerpo y espíritu. La Iglesia Católica nunca va a ver separada la mente del cuerpo y del espíritu. La inteligencia emocional en las prácticas católicas va mucho más allá de la mera autoconciencia y abarca la relación con Dios, pero también abarca la relación con los demás. Hermanos, la capacidad de comprender y manejar las emociones mejora la capacidad de participar tanto en la oración personal como en la oración familiar y comunitaria, y también interviene a bien para cultivar relaciones auténticas dentro de nuestras comunidades de fe. Por lo tanto, nuestras emociones no deben ser vistas como obstáculo para la fe, sino como caminos hacia una conexión más profunda con Dios, pero también más profunda con el prójimo. Nuestras respuestas emocionales, cuando se comprenden y se canalizan adecuadamente, pueden enriquecer nuestra vida de oración. Pueden fortalecer las relaciones y profundizar no solo nuestra espiritualidad personal, sino la espiritualidad de nuestras comunidades en general. Aquí entonces cabe hablar de autoconciencia y reflexión. Desarrollar la inteligencia emocional comienza por comprender nuestro panorama interior mediante prácticas contemplativas, como por ejemplo el examen de conciencia, a través del cual aprendemos a reconocer no solo nuestros pecados, sino nuestros patrones emocionales. Atentos, porque hoy pequé de ira, hoy pequé de soberbia, pero estamos hablando de patrones emocionales que desencadenan respuestas
que distancian o acercan nuestra relación con Dios y con el prójimo. Entre mayor sea nuestra autoconciencia, mayor va a ser nuestra conexión espiritual con Dios, mayor va a ser también nuestra conexión emocional, humana y cristiana con el prójimo en nuestras comunidades. De manera que la comunidad juega un papel importante en la inteligencia emocional y la inteligencia emocional juega un papel importante en la comunidad. ¿Por qué? Porque construir comunidades parroquiales sólidas, eso requiere de una participación y conciencia emocional, una capacidad para responder con empatía y mantener límites saludables en nuestras relaciones interpersonales. La inteligencia emocional ayuda a que el tejido de la comunidad católica se fortalezca. Ayuda a que la madurez emocional nos permite crecer en un entorno donde pueda florecer y desbordar relaciones interpersonales mezcladas con reacciones emocionales, pero en un límite saludable, que nos permitan, entre otras cosas, resoluciones de conflicto a través de la inteligencia emocional. Cuando hablo de conflictos, hablo de lo que tú te estás imaginando, de los altercados que hemos tenido muchas veces cuando vamos a dar un retiro, cuando vamos a servir en la misa incluso, cuando le corrigen al lector, cuando el monitor es corregido y él se molesta porque le hacen una corrección. Hermanos, en todo equipo de trabajo siempre habrá espiritualidad e inteligencia emocional. Para muestra, un botón. Quiero llevarlos hoy nuevamente a la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo del 35 al 41. Es un texto bastante largo, pero que nos va a ayudar a ver cómo aún en los grandes servidores el desborde emocional se convertía también en un distanciamiento espiritual con el prójimo y con Dios. Dice la palabra del Señor así: Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando en compañía de otros muchos la buena nueva, la palabra del Señor. A cabo de algunos días, dijo Pablo a Bernabé: volvamos a ver cómo le va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo, en cambio, pensaba que no debía llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Escuchen con atención esto, que estoy leyendo de la palabra del Señor. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿De qué estamos hablando acá? Se produjo entre Pablo y Bernabé, ¿qué dijo? Una tirantez tal, un desborde emocional tal, que terminaron por separarse el uno del otro. Es que, hermanos, la inteligencia emocional permite abordar los conflictos con sabiduría, paciencia y con la disposición de ver más allá de nuestras reacciones inmediatas. Incluso para enfrentar relaciones difíciles, la inteligencia emocional ayuda a procesar las emociones, a reconocer nuestro papel en los conflictos
y a trabajar por la sanación, por la reconciliación. Esta integración de la conciencia emocional y la práctica espiritual nos ayuda a mantener la paz en las relaciones en nuestra comunidad. En la comunidad, Pablo y Bernabé tuvieron diferencias. Posiblemente en tu comunidad haya diferencia entre un Pablo y entre un Bernabé que no están de acuerdo en A o B situación ministerial. Ahora, quisiera ir aterrizando en el tema para darles unos tips de cómo desarrollar la inteligencia emocional a través de las prácticas espirituales. Lo primero que necesitamos es oración, porque la oración se convierte en una poderosa herramienta para la regulación emocional. Mediante la oración contemplativa, podemos nosotros examinar los sentimientos sin juzgarlos. Presentamos en oración ante el Señor nuestras luchas emocionales para pedirle a Él claridad sobre nuestras experiencias internas y que nos permita controlar estas emociones que a veces se nos desbordan. También la meditación es importante. Cuando digo meditación, para que tengamos una idea, que no estoy hablando de meditaciones yoga, meditaciones trascendentales, la meditación de la palabra de Dios, por ejemplo. La meditación en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que también manifestó, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, desbordes emocionales. ¿O qué habrá sentido Jesús cuando agarró el látigo y sacó del templo a todos los que habían convertido, según la palabra de Dios, dicha por Jesús, que habían convertido el templo en casa de ladrones, en casa de bandidos, con un látigo? Y no estamos hablando de que Jesús estaba desquiciado. Algunos teólogos le llaman de la santa ira de Dios. Es un tema bastante interesante para meditarlo y ojalá lo podamos hacer en otra oportunidad. Porque somos muy fáciles para decir, ya ven que entre Pablo y Bernabé, entre Pablo y Pedro, hubo discusiones. Ya ven que en el mismo equipo de Jesús hubo discusiones. Santiago y Juan, primos hermanos de Jesús, peleándose por estar uno a la derecha y el otro a la izquierda, y dice que eso produjo un malestar entre los otros apóstoles. Creo que eso mismo puede estar pasando en nuestras comunidades. Quizá porque nos falta oración, quizá porque nos falta meditación de la palabra de Dios que nos ayude a vernos como espejo en nuestro interior emocional. Y finalmente, no lo digo por último por ser menos importante, sino porque le da sentido a todo lo anterior, nuestra vida sacramental. La inteligencia emocional, valga decir, la capacidad de manejar nuestras emociones, crece significativamente mediante la participación regular en los sacramentos. Cada sacramento ofrece oportunidades únicas para explorar y procesar las emociones mientras nos encontramos en la gracia de Dios. Comprender los sacramentos como canales de gracia de Dios nos ayuda a reconocer el impacto que los sacramentos tienen también, no solo en nuestro bienestar espiritual, sino en nuestro bienestar emocional. Por ejemplo, mediante la confesión regular, podemos abordar cargas emocionales y experimentar sanación. Obviamente, no podemos dejar de mencionar la Eucaristía, que nos brinda momentos de una conexión íntima que fomenta la paz espiritual y la paz emocional. Cada encuentro sacramental crea un espacio para crecer en autoconciencia, en madurez emocional, pero también
en fortalecimiento espiritual. El crecimiento emocional fortalece la relación con Dios, pero también es la base para fortalecer la relación con los consiervos. Con los consiervos quiere decir con quienes servimos al mismo Señor. Y esto nos permite, pues, no solo servir a Dios, sino servir a los demás con mayor eficacia y vivir una vida católica mucho más significativa. Hermanos, espero que haya sido interesante para ti este compartir. Si tú dices, esto fue psicología, no fue predicación, esto fue corazón, alma y mente, que son tres cosas que tenemos y que debemos aprenderlas a manejar. Gracias por la atención prestada y una vez más te damos la bienvenida y que formes parte de esta comunidad que avanza viviendo con esperanza. Si te quedó algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, hazla saber en los comentarios. Y con mucho gusto vamos a responder a tus inquietudes, a tus comentarios. Mientras tanto, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea contigo.